Bienvenidos una vez más a Pedazos de Historia. Hoy vamos a cambiar el formato. En los dos programas previos, y ya lo hablamos en el último, recordáis que lo que solíamos hacer es que yo compartía lo que puedo saber de determinados temas con Jano García, pero como ya Jano explicó, el programa es mío, así que me apodero de él. Y lo que voy a hacer es que, a la par que yo pueda seguir contando historias, pedazos de historia, mi deseo es poder traer a esta mesa a personas ilustres que han escrito sobre la historia, ya sea porque han retomado los trabajos de autores del pasado, ya porque ellos mismos han escrito libros de historia. Hoy vamos a comenzar con un tipo realmente fantástico, Eric Graf, doctor en literatura hispana por la Universidad de Virginia, probablemente de los mayores cervantistas vivos que tenemos en la actualidad, y que además se ha dedicado a retomar libros aparentemente conocidos de todos, lo que él llama grandes libros, para tratar de entender hasta qué punto la lectura que hemos hecho de esos grandes libros era la oportuna, o si no hemos sido capaces de sacarle todo el jugo que los autores de estos grandes libros hicieron a través de sus obras. Eric, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer, un honor. Pues como acabo de explicarte, hoy el programa va a ser tuyo, porque lo que queremos es que compartas con nosotros esa aproximación a los grandes libros. Y vamos a empezar con un autor sobradamente conocido, que además en el mundo español, todos cuando éramos adolescentes tuvimos que leerlos, Platón, pero además una lectura obligada, La República, y dentro de la República aún más la lectura obligada, el famoso mito de la caverna. La idea está en que cuando nos enfrentamos a un texto siempre habrá tres facetas de ese texto, una cuestión más artística, más estilística, más literaria, de figuras y demás, una cuestión más filosófica del mensaje que quería transmitir el autor, y una cuestión más histórica, el relato que nos estaba contando. Pero claro, tú no recuerdas que en ocasiones ese relato no es una mera construcción de la imaginación del autor, sino que en ese relato puede haber cuestiones muy apegadas a la realidad que el autor aprovecha. Así que la primera pregunta, ¿crees que es oportuno cuando tenemos 15 años en España que nos hagan leer a Platón? Es oportuno en el sentido de que más tarde, cuando uno tenga 50 años, y en aquel entonces será obligado a volver a leer a Platón, pero tendrás al menos alguna memoria de las imágenes clave, ¿no? Pero para un niño de 15 años me cuesta mucho que pueda entender qué esté pasando ahí. Pero vamos al mito de la caverna, que es el que más veces nos hacen leer. Bien, sí. Esa idea de que estas personas refugiadas en la caverna y viendo sombras, lo único que están viendo es una falsa realidad y por tanto no son conscientes de que el mundo real es el que está a sus espaldas. Sí, tiene que salir, ¿no? ¿Esa interpretación es la correcta? Bueno, esa es la historia, ese es el mito en sí, ¿no? La interpretación queda para nosotros. Antes de empezar a analizar el mito, creo que es importante recordar algo acerca de la estructura en sí de la República de Platón, ¿no? Yo vengo de la escuela de Strauss, de Estados Unidos, un famoso filósofo alemán-americano, ¿no? Y nosotros tenemos una interpretación bastante mística de Platón, ¿no? Platón no te está hablando del todo sobre la ciencia política, también está hablando de tu ser, de tu yo, de cómo mejorarte a ti. Entonces, la verdadera república que tienes que aprender a gestionar eres tú, ¿no? Y si recordamos bien, en la mitad de ese texto, justo si medimos todas las letras, incluso contando líneas, en el centro de ese texto hay un versículo que dice que estoy parafraseando, pero la filosofía y la política tienen que estar en perfecta armonía, perfecta sintonía. Entonces, si partimos de esa idea como la obligación o el objetivo principal, el mito de la caverna nos está pidiendo interpretar según la filosofía y la política, y tenemos que relacionar ese mito justo con esos dos conceptos.
Entonces, interpretar el texto creo que es ir en el sentido opuesto del mito. O sea, si el autor nos narra algo y es nuestra obligación interpretarlo, hemos de ir contra la narración. La interpretación no puede ser exactamente el mito, tiene que ser, de hecho, un análisis del mito, tiene que ser un antimito. O sea, nos estás diciendo que cuando nos hacían repetir sistemáticamente lo que había puesto el texto, no estamos interpretando nada. Ese no era el objetivo. Estamos memorizando, lo cual está bien, ¿no? Me hubiera servido más haber memorizado ese versículo en el centro de Platón, pero creo que lo tengo bastante claro. Entonces, si pensamos en ir contra el mito, eso sería ir en la dirección opuesta. Yo creo que si el mito nos dice salir de la cueva, tenemos que al menos considerar la posibilidad de que el mito realmente nos esté pidiendo entrar más, profundizar más en la cueva. O al menos el autor, Platón, nos está pidiendo eso, ¿no? Indagar en nosotros mismos, ¿no? Para entender quiénes somos, para mejorarnos a nosotros mismos. Y también indagar en los fundamentos de la República, en qué consiste la República. Y mi tesis, mi hipótesis debería decir, ¿no? Es que aquí estamos ante el problema de la moneda. De la moneda. De las monedas, sí. El subsuelo, soy tejano, vais a ver mis sesgos aquí también, pero el subsuelo es fundamental para el Estado. Sin control o sin al menos una manera de gestionar el valor del subsuelo, no hay república. Entonces, creo que nos está señalando o avisando que la república está siempre, digamos el Estado, vamos a usar un término más moderno. No es una república necesariamente el Estado, pero en este caso vamos a pensar en el Estado como un poder, un potente que quiere controlar el subsuelo. Eso es una moraleja que se encuentra desde la Biblia hasta Cervantes, hasta Tocqueville. Está en todos los grandes textos con algún alcance político. El Estado siempre quiere controlar el subsuelo. Y entonces, sabiendo eso, nos estamos avisando acerca de la política. La esencia de la política es controlar, gestionar a la sociedad, y una buena manera de hacer eso es controlar la moneda. Y de hecho es la fuente de la tiranía. Estamos viendo últimamente en estos días una gran contienda política en Argentina entre las fuerzas liberales, a mi modo de ver, y las fuerzas más tiránicas, más, digamos, colectivistas. Y de momento esa batalla está muy centrada en la cuestión de la moneda, del dinero. Pero ¿cómo haces ese salto? Porque yo puedo entender el control que el Estado ejerce del subsuelo. Sí. O sea, después de todo, la agricultura viene de ese subsuelo, el agua lo tenemos en ese subsuelo y, por supuesto, todos los recursos minerales. Y los metales. Los recursos minerales y metales. Sí. Y en tu caso, como decías, viene de Texas, el petróleo. ¿Cómo haces ese salto del subsuelo a la moneda? Bueno, los metales son la materia prima del dinero. Son hasta, bueno, no voy a entrar en un debate sobre Bitcoin, pero a lo largo de la mayoría de la historia, incluso hasta, yo diría, hasta el Renacimiento, donde vamos a tener experimentos con dinero de papel, ¿no? La mejor materia para los metales, para el dinero, es un metal, plata o oro, porque son difíciles de reproducir, entonces mantienen su valor. También son reducibles y divisibles, ¿no? Podemos hacer pequeñas monedas, podemos utilizar plata para las compras pequeñas y oro para ahorrar o para compras grandes. Entonces, ahí está, en el subsuelo, está esa fuente original de la moneda. Y si comparamos, tengo muchos amigos en Latinoamérica que siempre me preguntan
¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica? O sea, ¿qué podríamos hacer para alcanzar ese nivel de riqueza? En primer lugar, no es todo una utopía Estados Unidos, hay costes sociales en nuestro sistema. Pero habiendo reflexionado sobre esa pregunta, muchas veces mi respuesta inmediata es que vengo de literatura, no sé por qué me estás preguntando acerca de esto, y puede que sea un indicio de vuestro problema si estáis preguntando a alguien de literatura acerca de qué hacer en la política. Pero poniendo esa aparte y fingiéndome un intelectual latinoamericano, un escritor con obligación política, naturalmente, mi instinto sigue siendo tejano. Hay que controlar el subsuelo, hay que privatizar el subsuelo. Si pudiera cambiar una sola ley en Argentina, digamos, actualmente, en primer lugar hay que acabar con el Banco Central. Eso es un debate, pero es un debate relacionado con la cuestión del subsuelo. Yo diría que después de eso, un objetivo principal para un liberal que quisiera mejorar la economía y las condiciones sociopolíticas de Argentina sería privatizar el subsuelo. Desde el cielo hasta el infierno, ¿no? Según la ley común. ¿Cómo es la ley constitucionaria inglesa, que es la fuente de la riqueza de Texas, ¿no? Si Texas no tuviera el subsuelo privatizado, no tendríamos la riqueza que tenemos ahora mismo. Tiene que ser comerciable, trocable el subsuelo y privatizado, ¿no? Pero entonces volvamos al mito de la caverna. Y creo que Platón te está señalando la fuente tanto del poder como de la tiranía de la república. Y un intelectual o una persona educada, no sé si un niño de 15 años, pero tampoco me parece tan difícil de entender esto. Cualquier ciudadano razonable que haya pensado y meditado ese mito y también ha leído a Daniel en la Biblia, ha leído a Cervantes, en la segunda parte, el episodio de la cueva de Montesinos, por ejemplo, o en Tocqueville, donde Tocqueville es un buen lugar en donde empezar a entender lo que nos está diciendo Platón. Tocqueville dice que el Estado moderno, y cuando él dice Estado moderno, está diciendo Estado tiránico, Estado distópico, ¿no? Y dice que lo que le preocupa y una buena señal de que te viene encima ese Estado distópico es su interés por el subsuelo, su interés en las minas en particular. Cuando el Estado empieza a girar su atención hacia las minas y quiere controlar las minas, viene un Estado mayor, viene un Estado más potente y más violento y más capacitado para violar tus derechos personales, atacar a los vecinos, ¿no? Pensar equivocadamente, pero pensar erróneamente que no necesita trocar, no necesita promover el comercio porque ya controla las minas. Eso es Rusia del siglo XX, ¿no? Con Bakú, en este caso el petróleo, pero riqueza venida del subsuelo. Bakú sostiene una tiranía de más de 75 años. Uh-huh. Eso es la moraleja de la historia, de la experiencia, y creo que también es la moraleja de Platón. Si solo repites el mito y sales de la caverna, ¿qué has aprendido? Estás viendo la luz, ¿vale? Muy bonito. Hay una manera de interpretar eso como llegar a otro nivel de conciencia. Pero si no has pensado muy bien en por qué te están proyectando imágenes en esa caverna, ¿por qué te tienen ahí encadenado, allí abajo? ¿Por qué te controlan a ti dentro de la caverna? Creo que está diciéndonos que allí está la fuente, no solo del Estado y su poder. Esto va a sonar marxista, no soy marxista, pero he leído a Marx y leído a sus adeptos y creo que el concepto de la ideología
en algunos momentos tiene su utilidad. El Estado no solamente te quiere controlar, para controlarte, te tiene que engañar, te tiene que obligar a repetir mitos. Y el mito mayor, según un tejano, y según un tejano que quiera mejorar a Argentina, el mito mayor es que el subsuelo es propiedad de la gente, o de la república, o del Estado. Y que tú, el dueño de la superficie, el granjero, no tienes derecho a ese subsuelo. Pero entonces, si Platón, en el mito de la caverna, lo que los animaba era salir de la caverna, ¿es una herramienta de ese Estado que te quiere hacerte olvidar la importancia de ese subsuelo? Me gusta. Esa sí es una interpretación. Eso no es simplemente repetir el mito. Es decir, ¿por qué nos quiere creer en este mito? Quieren que tú creas que el Estado te pueda mejorar la vida y te pueda volver la vida fácil y te pueda contentar, ¿no? Esa imagen del ser salido de la caverna y encima de la superficie y viendo la luz y todo feliz. Ahora he aprendido, si lo lees con unas notas más ominosas, te va a sonar como la conclusión de Orwell, como la conclusión de 1984. Ahora estoy feliz, ¿no? El gran hermano me ha enseñado, he aprendido, me siento bien, estoy satisfecho, tranquilo. Esa es la esencia de la tiranía, es convencerte de que el Estado te pueda resolver los problemas de la vida. Y la vida no es fácil. Y el Estado quiere que tú creas que la vida es fácil. La vida es tan fácil como votar a un líder maquiavélico dispuesto a robarte el subsuelo y devolverte regalitos de Santa Claus. Y sabemos por experiencia en todos los experimentos colectivistas que siempre acaban mal. Eso no es generar riqueza, es robar y redistribuir riqueza. Ahora, a partir de aquí la interpretación que estás dando es compleja, porque entonces quiero que me digas dos cuestiones. Una, ¿cómo llegas a considerar que Platón nos pueda plantear esa posibilidad que tú nos estás dando de no salir, sino tratar de profundizar más? Y dos, ¿hasta qué punto, si Platón está abriéndote la posibilidad de que profundices más en ti mismo y en esa república, no está tirando piedras a su tejado, no está yendo en contra de los intereses que él quiere defender? De, no, chico, sal de la caverna, que en la luz es donde estás mejor. Déjate de complicarte la vida. Eso es. Basta con novelas y tonterías y los intelectuales somos los peligrosos. Ajá. Vale, supongo que en algún momento depende, ¿no? Si pensamos en esos versículos al centro del texto, hay algo de equilibrio que busca siempre. La política, la ciencia política siempre tiene que ver con la dosis adecuada, ¿no? En otros textos de Platón, la solución se presenta según la metáfora de la medicina, ¿no? Y en la medicina sabemos que la curación no es necesariamente la esencia de la droga, sino la dosis. O sea, una sobredosis es un veneno, la dosis adecuada es la solución. Entonces, estoy dispuesto a criticarme a mí mismo y pensar, bueno, igual Platón nos está diciendo algo al revés. Igual Platón es el idealista y está defendiendo el Estado. Igual Platón es el origen del marxismo y del kirchnerismo en Argentina. Posiblemente Platón nos podría estar diciendo hay que nacionalizar el subsuelo. Hay que quitar a los individuos de ahí abajo. Hay que instruirles y enseñarles de que se estén engañando a sí mismos ahí abajo, y sus intelectuales con esas imágenes creen que son los que poseen el subsuelo, y es que no, y van a ser más felices fuera. No sé, otra vez como tejano, eso es volver a Platón en un tonto. y me cuesta pensar que todos los genios del pasado no supieran más que yo.
Eso es un hubris personal. Creo que corremos un riesgo si estamos diciendo que no, Platón es más tonto que nosotros. Creo que también vuelvo a esa esencia del escritor pidiendo que el lector interprete. Si realmente pide análisis, el análisis más difícil es la que va en contra de la corriente. Y creo que aceptar el mito, que es a dónde vas, si vamos a decir que el problema son los intelectuales, el problema son los que creen que ahí abajo haya algo suyo, esa interpretación es salir del texto, es salir de la cueva, es el gesto más fácil. Entonces yo opto más bien por el reto. Creo que la vida es más difícil. Creo que la libertad requiere responsabilidad, trabajo. Tienes que ser adaptándote siempre a los cambios en el sistema. Y eso me satisface más. Entonces, mi última respuesta es, al final de todo, yo les diría a los chicos de 15 años, vale, sí, el tejanito es un sesgado y tiene su opinión, pero yo creo que cuaja mejor con la idea de la filosofía como un proceso de indagar, un proceso de investigar. Y si pensamos en ese verso, en el centro del texto está la solución. Esa sintonía entre la filosofía y la política no está fuera del texto, está muy por dentro del texto. Bien. No sé si eso satisface. Entonces, volviendo a la primera parte de mi última pregunta, ¿cómo llegas hasta ahí? O sea, ¿es tu sesgo el que, releyéndote a Platón, te lleva a decir, ojo, esto que parecía tan evidente a todos? ¿Cómo llegué yo ahí? Cervantes. Hay un historiador muy importante, marxista, de hecho, al final de su carrera, José Antonio Maravall, que tiene un ensayo magnífico sobre la utopía, creo que es la utopía y la antiutopía en Don Quijote o algo así. Y ahí hay un capítulo donde habla del capítulo 23 de Montesinos, donde Don Quijote baja en la tierra y tiene toda una experiencia cósmica de los mitos de caballerías en aquel entonces, ¿no? Y esos mitos de caballerías eran básicamente la base del estilo, de la estética cortesana de Carlos V, de los Habsburgo. Entonces, si vamos a leer, estoy de acuerdo con Maravall hasta cierto punto. Maravall nos está diciendo que Cervantes está desarticulando la ideología caballeresca. Uh-huh. Y eso cuaja perfectamente bien con una interpretación de la novela como una sátira. No es una afirmación, al menos en nivel básico, no es una afirmación de la caballería, es una crítica, ¿no? Hay algo rescatable ahí, pero eso es otra discusión, creo. Entonces, si la novela de Cervantes es una sátira, una crítica de la ideología del Estado novato, ahí el nuevo Estado, que básicamente vosotros, los españoles, inventasteis el Estado en ese periodo, la crítica en el subsuelo, donde Cervantes ridiculiza a la ideología de la corte de Carlos V, ese gesto no lo podemos separar de la cuestión de la quinta parte que siempre es para el rey. Toda esa búsqueda de oro en el Nuevo Mundo, toda esa obsesión por importar plata y oro del Nuevo Mundo para financiar el Estado, está ahí, como hay cierta anatomía ahí, un gesto quirúrgico, creo, post-mortem del Estado español. Y al final, ese gesto de Dulcinea, cuando ve por primera vez a Dulcinea, ella está bancarrota, no tiene dinero. O sea, la gran ironía de todo eso es que un estado o un lugar, una región como Argentina, es un ejemplo perfecto, que tiene una riqueza en el subsuelo enorme. Tiene más petróleo por debajo del suelo que la gran mayoría de la tierra, pero con su política
no habiendo evidentemente entendido el mensaje secreto del mito de la cueva, con la política antipropietaria, pueden acabar con esa riqueza y pueden volverse cada vez más pobres a los ciudadanos de ese estado. Entonces Cervantes es la respuesta a la pregunta. Cervantes leyó a Platón. Sí, sin duda. Todas las cuevas en la segunda parte son alusiones a ese mito. Cervantes nos está pidiendo que leamos muy de cerca a Platón y que leamos a Platón desde la perspectiva de un, yo diría, erasmista marginado en tiempos de Carlos V y Felipe II. Bien, entonces, volviendo a la pregunta inicial, cuando te decía, y que en parte has respondido, si Platón es conveniente leerlo cuando uno tiene 15 años, lo que nos invitas es que adquiramos el conocimiento de esos textos para que según van pasando los años vayamos pudiendo hacer esos clics que has hecho tú entre la cueva de Montesinos y la caverna de Platón. Lo ideal sería obligarles a leer los dos. O sea, leer de manera comparativa. También nos obligan a leer el Quijote. Pero todo el Quijote. Sí. Ese día, cuando tienen que leer el mito de la caverna, es cuando deberían volver a leer el capítulo 23 de la segunda parte del Quijote. Bueno, pero aquí el problema está que teníamos que tener a Eric Graf como profesor. Porque, de nuevo, yo recuerdo en mi formación, yo me leí el Quijote 2 veces en el instituto porque como hice letras puras, nos lo hicieron en el equivalente al lo que entonces era tercero de Bupico, en cada año me lo hicieron leer el Quijote, ¿no? Entonces yo digo, teníamos que tener a Eric Graf indicándonos en esa lectura. Pero aquí es donde corremos el riesgo de ser los que seguimos de la caverna. No vamos a hacer esa lectura comparativa porque lo que nos han dicho es siga usted este programa de estudios donde está todo reglamentado y no se atreva a hacer ese tipo de comparaciones. Me gusta. O sea, también para salir de la cueva tienes que innovar y tienes que encontrar tu propia salida y tienes que estar dispuesto a cuestionar toda la ideología del Estado, ¿no? Todas esas imágenes en la pared de la caverna son esos sílabos de lectura obligatoria sin coherencia filosófica, ¿no? Y bueno, y ya una última pregunta que a lo mejor está mal formulada, volviendo al ejemplo anterior cuando decías de los colegas hispanoamericanos que te piden a ti la solución y dicen, hombre, yo soy de literatura. Y claro, te voy a hacer una pregunta de historia y vas a decir, yo soy de literatura. ¿Hasta qué punto el Platón de este siglo IV que construye el mito lo hace a partir de la realidad política e histórica que él vive? Sí. Bueno, es una buena pregunta y está, creo, fuera de mi alcance. Sospecho, habiendo leído el magnífico manual de Guillermo Yates, El robo del subsuelo en Argentina, eso sería el tercer texto que quisiera comparar con Platón, ¿no? Montesinos, Yates y Platón. Está insinuando que ya existía en aquel entonces una crítica del Estado en estos términos que estamos planteando aquí. Y creo que más que nada, si vamos al libro de Daniel de la Biblia, que es muy anterior a Platón, allí la crítica de la mano que escribe en la pared, ¿no? Otra vez tenemos otra pared y una imagen que aparece de manera mágica ahí. Lo que escribe es una crítica de Baltasar, del rey, ¿no? Diciendo, ojo, te hemos evaluado. Creo que incluso los términos, leí en algún lugar que los términos que aparecen en ese aviso tienen todo que ver con la política monetaria. Tienen que ver con pesos, con calidad, con pureza, con división incluso. Dice algo, estoy parafraseando otra vez y según mi mala memoria de mosquito, te hemos medido, te hemos pesado, te hemos encontrado impuro y vamos a dividir tus tierras entre otros. Esa división de la moneda son todas las tácticas que utilizan el Estado para inflar, ¿no? Para adulterar las monedas. Puedes cortar una moneda, reducir la cantidad de plata, puedes cambiar el peso, las normas del juego, ¿no? Y si leemos a Daniel como una crítica de la política monetaria de un rey arcaico,
ya existe, entonces muy anterior a Platón esa posibilidad. Muy bien, pues muchas gracias, Eric. Yo espero que nuestros YouTube videntes les haya provocado la curiosidad de decir, ahí va, tengo que volver a leer a Platón. Yo pensé que después de haber hecho esa lectura de adolescente o posterior, tenía clarísimo lo que Platón quería comunicarnos a través de su libro, pero estoy viendo que no, que hay que volver a mirarlo con más atención de la que esperábamos al principio. Así que muchas gracias, Eric. Espero que nos vuelvas a acompañar en el futuro para que volvamos a hacer este abordaje tan singular de los grandes libros. Genial. Gracias, Alberto.